a personas que están oprimidas, depresivas y que no están recibiendo una edificación correcta en ti, Cristo, y que se alumbre el entendimiento de todos ellos, Señor, para que ellos puedan conocer cuál es su herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias, gracias por este tiempo y la oportunidad de poder respirar, vivir, y cada día, Señor, agradecidos por tu amor y tu bondad. Gracias porque eres fiel y porque eres un Dios que nunca falla y que tiene cuidado de nosotros en cada circunstancia, en cada momento, Señor. Gracias. Gracias por añadirnos ese propósito eterno y darnos a conocer esta verdad eterna, Señor, de este pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias por hacernos colaboradores de tu propósito y por darnos a conocer tu voluntad en ese tiempo, Señor. No para nosotros, sino para todo el proyecto y la asignación que nos has dado. Gracias porque estamos plenamente convencidos que viviremos para ver ese proyecto totalmente operando en el nombre de Cristo Jesús, y que viviremos muchos años para que ese proyecto se concrete y poder evangelizar, Señor, Jalisco, y que Jalisco te conozca, y no nada más Jalisco, sino todo este país, México y otros países, Señor, también ellos puedan conocerte y entender todo lo que tú hiciste por ellos, Señor. Y por eso estamos aquí en la tierra y seguimos creyendo firmes en fe que cada proyecto, la asignación que nos has dado se cumplirá. Gracias por la renovación del entendimiento, porque a través de ello puede haber una transformación del alma si entendemos realmente que fuimos llamados aquí en la tierra, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa que proveíste en la cruz, donde nosotros no merecíamos ese favor y sin embargo proveíste la justificación, la salvación eterna para con nosotros y todas las cosas inherentes incluidas en la salvación, Señor. Gracias por la oportunidad de transformar esta alma, Señor, para ser conformados a tu imagen, que tú seas formado cada día más en cada uno de nosotros, Señor, y así poder expresar tu vida, tu naturaleza, y tú te expreses a través de nosotros, Señor, y cada día vayamos menguando, minimizando nuestro yo para que seas tú el exaltado y el que salga a relucir en cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, para que esta humanidad pueda conocerte y pueda venir la luz gloriosa y maravillosa tuya a ellos, Señor, que te necesitan. Gracias por la larga vida sobre la tierra que has proveído. Gracias porque ahora entendemos tu propósito, Señor, y entendemos todas las cosas que ya nos diste también por añadidura en la cruz del Calvario y que fue por gracia. Creo que la recibimos para cumplir ese propósito eterno aquí en la tierra, Señor. Seguir extendiendo tu reino, tu palabra, este nuevo pacto y el entendimiento y el conocimiento acerca de todo lo que tú hiciste en la obra perfecta y terminada en ese sacrificio completo, Señor. Agradecidos por tu amor, tu bondad, y creemos, Espíritu Santo, que tú nos guías, nos diriges esta noche para poder glorificar a Cristo como siempre lo haces. Tú nos enseñas, Espíritu Santo. Eres el Maestro glorioso que nos enseña en este tiempo y glorifica a Cristo Jesús en nuestras vidas. En Cristo Jesús derribamos fortalezas mentales y todo argumento que se haya levantado contra el conocimiento tuyo, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya y tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Estamos totalmente preparados para poder recibir esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Y Efesios capítulo 1, por favor, versículo 9 y 10.
Y aprovechamos para darle la más cordial bienvenida a todos los que se van a estar conectando por ahí en la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Son todos bienvenidos en esta noche. Pastor Federico Lara, Eli Moreno. Dice el pastor Federico: pido en sus oraciones que su hermana menor falleció. Bueno, declaramos ese consuelo del Espíritu de Dios. Ese consuelo que solamente viene del Espíritu Santo lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús sobre la vida de la familia Lara, y que el gozo del Señor los esté acompañando en este tiempo. Muy bien, también a Claudia le damos la más cordial bienvenida, y a cada persona que se va a estar conectando a través de estos medios son bienvenidos. Nuestra página es Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y también puede ver las enseñanzas a través de YouTube de la página Fe y Poder Guadalajara. Son todos bienvenidos de cada estado, población y ciudad de la República Mexicana, y cada persona que nos va a ver también de manera diferida o directa de cada país, ciudad o población de habla hispana, de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Si tuviese oportunidad de compartir la palabra, hágalo en este día. Seguimos hablando de este glorioso y maravilloso propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Ok, ahora sí vamos a la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así: dándonos a conocer, Efesios 1, 9 y 10, ¿listos? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según le plació, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a leer en otra traducción, por favor. Si tuvieses otra traducción, Michelle, ahí sería excelente, ¿ok? Vamos a ver, palabra de Dios para todos. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se terminará a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Poner bajo el mando de Cristo. Esa traducción me gusta mucho. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo, literal, está hablando de poner bajo el mando, el gobierno de Cristo todas las cosas. Ese fue el plan, el proyecto, el propósito que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, y lo hizo como entre la misma deidad hicieron ese acuerdo, ese pacto para que el Hijo viniese a manifestarse aquí a la tierra, y se cumplió hace aproximadamente un poquito más de 2000 años, obviamente, pero era un plan que Dios había determinado a su debido tiempo, y era poner bajo el gobierno, el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. En otras palabras, la idea era unir cielo y tierra, unir muertos espirituales ahora con el Espíritu de Dios, unir la humanidad con nuestro Padre Celestial, y ahora que a través de su Espíritu, ahora el poder morar, poder habitar a esta humanidad y unirnos a Cristo, formar parte incluyente del cuerpo de Cristo, formar parte de Cristo aquí en la tierra y poder expresar realmente a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, o a través de Cristo y por medio de la iglesia. El objetivo final y la conclusión final es que esta humanidad pueda, y seguir reuniendo esta humanidad, obviamente, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario de una manera legal. Podemos decir que ya unió todas las cosas, pero sin embargo, bueno, la nueva traducción viviente dice: y el plan es el siguiente: a su debido tiempo
Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo, también las que están en la tierra. La única diferencia es que ahorita en la actualidad, nosotros como congregación, como iglesia de Cristo aquí en la tierra, bueno, entre muchas miles de congregaciones obviamente, que formamos parte del mismo cuerpo de Cristo, tenemos esa misión de, y lo que vimos ya en 2 servicios pasados, que era expresarlo a Él, ¿no? Y Él expresarse a través de nosotros, uno, y lo segundo era poder predicar el Evangelio de Cristo, obviamente a través de la expresión de Él mismo aquí en la tierra. Y otra de las cosas que vimos era anunciar el Evangelio y aclarar precisamente ese misterio, que Dios estaba en Cristo reconciliando, uniendo a la humanidad con Él por medio de Cristo. Ese derramamiento de sangre, esa muerte del Hijo Eterno, que obviamente era el Cristo que se vino y ya estaba el proyecto como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No es un proyecto que surgió posteriormente a que el hombre falló, Adán pecó, o el pueblo de Israel rechazó a Dios, sino al contrario, es un proyecto que siempre fue eterno, ¿ok? Ahora, Adán no pudo disfrutar de ese proyecto, de ese propósito. No pudo disfrutar porque todos sabemos que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre queriendo hacer obras para alcanzar lo que ya eran. Imagínense, ellos ya eran hijos de Dios, ellos estaban en una posición en el Edén, porque el Edén es un lugar de posición donde Dios los había posicionado, valga la redundancia. Dios los había incluido en ese lugar. La idea principal era que el hombre pudiera reinar, pudiera tener autoridad sobre la tierra, obviamente, así como dice en Génesis 1:26, iba a tener autoridad sobre todas las aves de los cielos, los peces, las bestias y sobre toda la tierra. Era la idea del Señor, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede ahora en Cristo Jesús? Pues se restituye lo que no se pudo hacer en Adán. Era porque Dios tenía un plan mejor, que el Hijo Eterno, Cristo, ahora viniera a habitar a la humanidad, y ahora en lugar de que el hombre operara con una autoridad delegada de parte del Señor, ahora operara a Cristo a través de esta humanidad. Fíjese la gran diferencia, ¿no? Ahora Cristo operara a través de esta nueva humanidad, de esta nueva creación, de todos los que estamos en Cristo Jesús. Ahora somos una nueva humanidad, ¿ok? Un nuevo Génesis. Entonces, en su plan, en su proyecto, en su propósito eterno, era reunir todas las cosas, pero bajo el gobierno, la autoridad y el mando de Cristo, ¿ok? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Pues anunciar el Evangelio, anunciar que hay una reconciliación a través, por medio de Cristo, para llevarnos al Padre nuevamente y llevarnos a ese reino de gloria, ¿ok? Eso es lo que ahora estamos predicando como iglesia de Cristo. Y obviamente que esto se va a dar. Uno es anunciar el Evangelio y dos es aclarar el misterio, ¿ok? Porque este misterio está oculto para una gran parte de la iglesia de Jesucristo. Los nacidos de nuevo no entienden el propósito. El propósito eterno dentro del gran tema que estamos viendo, que es de vacas sagradas, pues es el hilo conductor, es el resumen general o total a donde concluye todo. Algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, con la finalidad de Él mismo expresarse ahora a través de un cuerpo. En el concepto del propósito eterno tenemos como que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Cristo, quien fue ya impartido o depositado, por decirlo así, a la iglesia, ¿ok? Quien fue depositado en su cuerpo, ¿no? En el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia, para que Cristo fuera el todo en todos, es decir, Él fuera el mando, Él fuera el gobierno, todo fuera reunido bajo el gobierno de Cristo Jesús, ¿ok? Quiero hablar un poquito más los temas estos de propósito, gracia y todo, pero bajo la perspectiva de un lenguaje más entendible. No sé si usted escuchó a muchos ministros que enseñan, bueno, no es crítica, ¿no? Ya es su forma de
de expresar, pero muchos hablan términos que no entienden. Dice, bueno, dicen una palabra y luego te quedas, ¿what? Cuando debe ser una palabra sencillita, la complican mucho, ponete palabras difíciles como si de por sí entender el propósito eterno, gracia y todo esto es complicado. Ahora imagínense con términos elevados. Entonces vamos a tratar siempre de enseñar todos esos temas bajo un lenguaje sencillo para llegar a la mayoría de la población, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, esa es la idea, poder expresar a Cristo, poder expresar este nuevo pacto, el propósito eterno, la verdad presente, el reino eterno ya vigente, pero todo bajo el entendimiento de palabras sencillas, pues, para que realmente usted las entienda. Porque cuando decimos Cristo fue impartido, ¿por qué no decir Cristo está depositado en la iglesia, no? O Cristo habita en la iglesia. Yo creo que hay términos más sencillos pero ahora que entre más los oímos, más entendemos, ¿no? Pero al principio a mí sí se me complicó mucho entender a los maestros de la verdad presente, porque usan términos que, pues dice, luego te tienes que ir al diccionario, ¿no? ¿Qué quiso decir el hermano, no? Algo así. Pero bueno, está bien, ahorita ya les entendemos más. Se va renovando el entendimiento. Ok, entonces la idea es expresarlo en un lenguaje sencillo. Entonces, ¿cuál era la idea en esto? En esto se resume todo, pues. En esto comienza todo el proyecto de Dios, en el propósito eterno. Y en esto concluye todo el proyecto de Dios, en Cristo Jesús concluye todo. O sea, todo está basado en el propósito eterno, para que usted me entienda. Cuando entendemos gracia, que todo se nos fue dado por gracia, que fue un favor, el favor de Dios, el regalo de Dios que no merecíamos, tanto la justificación, la perfección en el Espíritu, ser declarados santos, estar completos en Él, estar unidos al Espíritu de Cristo, sentado con Él en lugares celestiales, habiéndosenos proveído todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, y tener esas maravillosas y entender esas maravillosas riquezas de su gracia. Pero todo fue obviamente por gracia, no fue por nuestras obras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo de la gracia unido al propósito eterno, pues necesitamos entender que realmente hay un propósito en el cual podemos colaborar o contribuir. ¿Okay? No estamos aquí en la tierra por casualidad. No nos tuvieron nuestros padres naturales solamente por una noche de pasión. Había un proyecto del Señor, ¿sabía? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a comprender. Hay un proyecto del Señor. Si nos incluimos en el proyecto, estamos incluidos en el plan de Dios. Si nos incluimos al propósito para realizar la asignación que Él nos ha dado, dentro de su propósito, obviamente, puede haber muchas asignaciones. Y yo ya tengo identificada, visionada y todo lo demás, la asignación que Él nos ha dado para Jalisco, México y el resto de la tierra, ¿ok? Ya lo tenemos comprendido. Entonces, realmente, cuando entendemos propósito, entendemos por qué estamos en la tierra. Entendemos que no nada más fue que el Señor nos rescató del mundo donde andábamos, sino que nos rescató para su propósito, para su proyecto y para expresarlo a Él, ¿ok? Y cuando entendemos esto, es una conexión perfecta para que las añadiduras también se vayan manifestando, pues. Haya sanidad en nuestros cuerpos, se manifiesta la larga vida, haya bienes y riquezas por causa del propósito. No por causa de nosotros, sino por causa del propósito. ¿Entendemos? Todos los proyectos, si nos metemos en esta visión de reino, en esta asignación del propósito eterno que Él nos ha dado, bueno, crea lo que vamos a vivir para llegar a ese tiempo de cuando se cumplan todas las cosas. Va a ser algo maravilloso. Pero ¿qué cree? Vamos a vivir para realizar la asignación y cumplir con esa asignación. Entonces, como iglesia, pues tenemos el ministerio de la reconciliación, ya lo vimos. Tenemos el ministerio y declarar el misterio que es el propósito eterno, la manifestación de Cristo en nosotros, esa esperanza gloriosa. Lo que los del Antiguo Testamento no pudieron vivir,
y experimentar qué es la vida de Cristo dentro de ellos, porque solamente venía el Espíritu Santo sobre unos cuantos, reposaba temporalmente, pero no habitaba en ellos. Y ahora lo más maravilloso, que el tabernáculo de Dios, el templo de Salomón y el tabernáculo, cuando veo en el desierto, ahora resulta que nosotros somos. Y eso es lo más impactante que existe dentro del propósito eterno, Dios habitando en seres humanos. ¿Okay? Esto forma parte del propósito eterno, obviamente. Y también podemos comprender que si entendemos el propósito eterno, ahora nos va a quedar más claro de que ya no somos pecadores. Nos va a quedar más claro que por la obra perfecta de Cristo, ahora Él nos justificó, nos dio una posición sentado con Él en los lugares celestiales, que ya no nos ve como una iglesia manchada y pecadora, independientemente de la forma en que nos comportemos, pues. Y Él sabe que estamos en un proceso de la renovación del entendimiento para que el alma sea transformada, Cristo sea formado, seamos conformados a su imagen y lleguemos a la conclusión de que Él se exprese a través de nosotros en buenas obras, buenas acciones, de tal manera que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Pero eso lleva un proceso. El día de hoy estaba viendo una publicación en un lugar donde las personas poco valoran la salvación. Sí sabía, hay hermanos en Cristo que la valoran muy poco, en el sentido que creen que la pierden hasta porque tomaron algo, miraron algo, hablaron algo, u oyeron o vieron algo, y creen que ya se perdió la salvación, pues. Y no entienden el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. No entienden lo que ya se hizo en el espíritu. Y cuando no se entiende todo esto, el hermano, el pastor Kenneth Solá de España habla mucho sobre ese tema de la renovación del entendimiento y sobre todo la transformación del alma, espíritu, alma y cuerpo, para que identifiquemos realmente lo que somos, pues, lo que ya tenemos, y que no tenemos que hacer obras, ni buenas obras para ganarlo, ni malas obras para perderlo, algo que ya se nos proveyó por gracia, ¿ok? Entonces, y hay gente que cree que por cualquier cosita la está perdiendo la salvación. O sea que imagínense qué condenación tienen esas personas, hasta dónde ha llegado la condenación y el legalismo de los legalistas, de los religiosos de la misma religión, de tal manera que infunden ese temor, pues, y dice, si hiciste esto, Filigonio, pues no te vas a ir en el arrebatamiento. Si hiciste esto otro, pues en la segunda venida no vas a estar con Cristo, no vas a estar en la boda del Cordero, no vas a estar aquí o allá. ¿Entendemos? Entonces, es importante que cuando entendemos el propósito eterno, nos damos cuenta de esa salvación tan maravillosa que nos ha proveído. Y que cualquier cosita que hagamos, o sea, eso no va a hacer que andemos perdiendo la salvación, pues. Eso lo puso también el maestro Morfín en una publicación, ¿no? Entonces esto es para muchas iglesias pentecostales y ese tipo que hablan mucho del Espíritu Santo, pero están perdiendo la salvación cada rato. Entonces, cuando entendemos propósito, entendemos realmente que no es tan fácil decir, oye, ya la perdí, ¿me entiende? O hice esto otro, miré esto otro, ya la perdí. O sea, que es lamentable, ¿no? Que en lugar de enfocar la enseñanza, en lugar de decirles que perdieron la salvación, ¿por qué no enfocar la enseñanza a una seguridad de salvación? ¿Por qué no darles esa seguridad a los hijos? Entonces, cuando hayamos o concluyamos el tema del propósito eterno, usted se va a dar cuenta y va a quedar plenamente convencido que la salvación no es algo que usted se ganó, porque por consecuencia sus acciones no lo van a hacer para que la pierda, excepto que deje de creer en Cristo. Y se han visto casos, mi hermano, que gente se ha ido hasta lo más bajo de ser un indigente borrachito tomando alcohol etílico, tirado en la calle, que fue un hermano en Cristo, y nuevamente, ¿qué cree? Regresa a Cristo. Ahora, el tiempo que estuvo tirado en la calle, borracho, alcohólico, años, pero nuevamente es restaurado porque oyó una palabra de Dios que nuevamente lo regresa para que esté, obviamente, nutriéndose en un lugar, congregándose, estar sirviendo al Señor, etcétera. Entonces te das cuenta, entonces resulta que el tiempo que estuvo borrachito perdió su salvación, porque andaba borrachito en la calle.
o nunca la perdió, y porque nunca renovó la mente, el entendimiento y transformó el alma, no pudo vencer los obstáculos de las tentaciones de este mundo. O sea, ¿cuál fue el resultado de ese hermano? Sin embargo, lo rescataron de ahí y otra vez está sirviéndole al Señor. No se trata que perdió la salvación porque anduvo borracho y luego la volvió a ganar. Lo que pasa es que nunca la salvación la perdió. Lo que fue el que se perdió en su propia mente, en las saciedades del mundo, pues le gustó eso y ahí se perdió. Por eso en iglesias pentecostales es muy común que hermanos desde que fueron drogadictos, fueron alcohólicos, anduvieron en el alcoholismo muchos años, pues obviamente el Señor lo rescata de ahí, ¿no? Sobre todo lo rescató de la naturaleza de pecado que tenían, ¿no? Y por obviedad la gente fue cambiando, porque obviamente la salvación que se nos proveyó por gracia, el nuevo nacimiento espiritual, obviamente que trae un cambio en las personas, ¿sí? Pero va a ser un cambio solamente en el espíritu, para que me entienda. No se transformó el alma. Eso solamente sucedió en un solo evento, el experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Posteriormente recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, vieron el poder de Dios. Pero ¿qué cree? Eso no se mantiene si no hay una transformación del alma, es decir, no se mantiene la persona firme. Sigue siendo salvo, se fue y duró muchos años en el alcoholismo, pero es muy común en la iglesia pentecostal ver eso. Como no hay una transformación del alma, de pensamientos, sentimientos, voluntad, obviamente incluye el vencer las ansiedades, que regularmente son cosas que vienen de la mente del ser humano. O sea, de la mente del ser humano vienen muchos de los gustos, ¿sí sabía, verdad? De ahí manda las señales para que usted tenga buen sabor, buen olor, etcétera. Entonces, ese tipo de personas nunca vencieron, pues para que usted me entienda, y no vencieron porque nada más se les enseñó nuevo nacimiento espiritual, bautismo con Espíritu Santo, y quedaron. Es muy común ver en iglesias pentecostales que el hermano que era un drogadicto regresó otra vez a las drogas. Y el problema es que le echaron la culpa al hermano. No, es que el hermano no pudo vencer las tentaciones y regresó a las drogas. No, lo que pasa es que nunca transformó el alma. Nunca se formó Cristo en él. Porque si se hubiese formado Cristo en él, ¿qué cree? Hubiera vencido esas tentaciones y no hubiera vuelto a caer a las drogas. ¿Okay? Entonces no se trata esto de decir que los hermanos no vencieron o cayeron en la tentación. Se trata de que Cristo no fue formado nunca en ellos, ¿okay? Y permanecieron niños toda la vida. Entonces, y todo fue por la mala enseñanza. Y no juzgamos en que haya pastores, ministros que sean buena onda, buena gente y todo, y que trabajen para Cristo y que rescaten personas del infierno y que sean llenos del Espíritu Santo. No juzgamos porque están haciendo una labor de evangelismo, ¿entendemos? Cuando se hace una labor de evangelismo, nada más se queda hasta cierto nivel, nunca crecen los hijos de Dios, se mantienen niños, es decir, esclavos también, pues. Entonces, lamentablemente que muchos no han entendido la asignación que el Señor les ha dado, y como no entienden su asignación, pues lo primero que se les viene a la mente, que es, pues el Señor me llamó para ser pastor, aunque son evangelistas, evangelizando personas, vaya, o sea, predicándole la salvación más que nada, ¿no? Porque realmente el evangelio hay que predicárselos a los evangélicos también, para que entiendan el evangelio de Cristo, que es lo que estamos hablando, el propósito eterno. Ahora, nosotros lo ignorábamos todo esto, ¿sabía? La pregunta es, ¿había una asignación para su servidor de ser pastor y maestro? ¿Qué cree? ¿Usted cree que había, no? Aunque no estaba enseñando esto, no estaba enseñando gracia, no estaba enseñando el evangelio, no estaba enseñando el propósito eterno, no estaba enseñando la verdad presente, mezclaba los pactos. ¿Usted cree que había una asignación? El Señor conoce el corazón de las personas. El Señor conoce el corazón de los ministros. El Señor sabe que los ministros lo único que quieren hablar es su verdad.
cuando un ministro quiere hablar su verdad, él lo guía a que cree, a toda la verdad. Pero los que quieren seguirse manteniendo en lo mismo, es decir, nadie me va a enseñar nada, ya me lo sé todo y de esta manera es mi estructura mental y así enseño, así edifico a la iglesia. Ellos nunca van a conocer esta verdad porque cierran su corazón a entender. ¿Okay? Como dice Efesios capítulo 4, dice que el entendimiento está entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Uno, por la ignorancia, y dos, por el endurecimiento de sus corazones, de que aunque oigan el evangelio, no lo aceptan, no continúan oyéndolo y solamente se dedican a lo mismo. Pues así me lo enseñó mi tatarabuelito, así me lo enseñó mi abuelito que fue pastor, así me lo enseñó mi papá y así lo seguiré enseñando. No hay una disposición en el corazón. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, que no en todos los lugares va a estar edificado el pueblo de Dios. Y que no en todos los lugares hay hijos que comiencen a ser gobernados por Cristo. Que el alma de ellos sea literalmente gobernada por el Señor. Entonces, cuando sucede eso, es porque la iglesia va madurando. ¿Okay? Y nuestra idea principal es que todos vayamos madurando en común. ¿Okay? Que nadie se quede atrás, sino que todos vayamos avanzando, porque realmente este es un proceso de avance. ¿Sabía? El entender estos misterios ocultos, este misterio oculto que es que ahora es Cristo en nosotros, esa esperanza gloriosa, es algo que no se entendía. Pero ¿qué cree? Va a lograr que usted pueda literalmente transformar el alma para realmente que exprese a Cristo. ¿Ok? Entonces queremos llegar, y por eso decimos a las personas, comparta estas enseñanzas. Si no las compartimos con otros, inclusive hermanos en Cristo, los estamos dejando en la ignorancia a ellos. Estamos dejando que no entiendan estas verdades eternas. Estamos dejando a los niños. Entonces, este tipo de enseñanza va para personas que no conocen a Cristo como para personas que conocen a Cristo. Okay. Ahora, propósito eterno. Realmente, ¿cuál es el propósito eterno? ¿Lo que estaba manifestado en sombras, tipos y figuras, o lo que estaba desde antes de la fundación del mundo? Si vamos a Romanos capítulo 8, podemos... Romanos capítulo 8. Ahora, siempre lo decimos con todo respeto, ¿no? Si alguien tiene un ministerio de pastor y maestro, claro que lo tiene. El único problema es que realmente sea moldeable, no sean reacios a los cambios, sean personas que quieran aprender más a Cristo, sean personas que quieran conocer más a Cristo, obviamente, y pasen literalmente de ese proceso, pues, de enseñarle lo básico o los rudimentos de la doctrina de Cristo, y no avance la iglesia. Es la idea de compartir también ese tipo de enseñanzas. La edificación en el diseño o fuera del diseño, cómo edificamos y cómo sobre edificamos. ¿Okay? ¿Cómo enseñamos para que me lo entienda? ¿Cómo se construye un edificio? ¿Cómo se construye la casa de Dios? ¿Cómo se construyen las moradas de Dios? Para que sean una expresión viva de Cristo. ¿Cómo podemos construir o volver a construir esas mentes que fueron dañadas, esas almas que fueron dañadas por el pecado de Adán? ¿Cómo podemos cambiar esas estructuras? Es lo que vamos a ver, ¿ok? Primera carta a los Corintios capítulo 3. Es importante cómo sobreedificamos. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10. Por eso le hablaba de cierto tipo de ministros, pastores, maestros que enseñan basado en una estructura, inclusive a lo mejor estudiados en un seminario. Hace poquito puso un hermano y un hermano que enseña también estas verdades presentes, puso que acerca de la hermenéutica, pues.
Usted lo ha escuchado a lo mejor en la última enseñanza del congreso que hicieron con el apóstol Ugarte. A lo mejor usted escuchó o no sé si ha escuchado de hermenéutica. La hermenéutica es buena siempre y cuando utilices esas técnicas para que te lleve a conocer a Cristo, ¿ok? Y aprendas más de Cristo bajo un contexto histórico, cultural, un contexto literario, en el mismo lugar donde tú buscas en los contextos acerca de la historia que estás leyendo, y puedas entender y te pueda llevar a Cristo y te pueda revelar a Cristo. El Antiguo Testamento, ver a Cristo en esas figuras, en esas sombras. Si te vas al tiempo de José, por ejemplo, cuando sus hermanos lo entregaron y cuando lo pusieron en una cisterna, que estuvo ahí prácticamente preso en oscuridad, todo eso también, que crees, es una sombra, es un tipo de Cristo. Es decir, vemos a Cristo en sombras, tipos y figuras en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando no utilizamos correctamente los contextos? Un hermano decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Que el Espíritu Santo te revele la palabra o te lo revele a través de la hermenéutica? ¿O te lo revele la hermenéutica? Yo siento que el Espíritu Santo no está peleado con ninguna técnica de análisis. O sea, el Espíritu Santo no está peleado con la exégesis, pues. Al contrario, creo que es parte de la sabiduría que el Señor ha dado a muchos hombres, para que a través de la exégesis, que forma parte de la hermenéutica, para que usted me entienda, no me quiero meter mucho en esos rollos, el hecho que tú sepas, por ejemplo, quién habló el mensaje, para quién iba dirigido el mensaje, en qué tiempo se escribió el mensaje, bajo qué contexto cultural e histórico o político se escribió el mensaje, cuál era, a qué tipo de público, cuál era el objetivo de ese mensaje, por qué se dijo ese mensaje. Entonces, todo esto no es más que analizar la palabra bajo la perspectiva de donde vivió la persona, o la mentalidad de la persona que lo estaba hablando. ¿Sí me entiende? Si no entendemos esto, vamos a hacer una revoltura. Yo creo que el Espíritu Santo nos guía a través de este tipo de métodos de análisis, de estudio y de enseñanza, para que poder ver a Cristo a través de la Biblia, pues de toda la Biblia ver a Cristo. ¿Sí me entiende? O sea, no está peleado con el análisis de usar la exégesis, no está peleado el Espíritu Santo. Prueba de ello que Él nos invita, así como lo hacían los fariseos, de escudriñar las Escrituras. Sin embargo, no todo el que analiza las Escrituras bajo hermenéutica, exégesis, no todo se le ha revelado a Cristo. No sé si me se van a entender, pero es una herramienta muy buena. Cuando se nos revela a Cristo, es una herramienta muy buena para seguir viendo a Cristo ahí, a través de ese tipo de análisis que se pueden hacer a través de ese tipo de herramienta. Exégesis es analizar las cosas en su contexto, para que me entienda, es extraer del texto bíblico la información que necesitamos y que nos revela a Cristo, y que nos revela el nuevo pacto, que nos revela esta verdad presente, para que me entienda, ¿ok? Entonces, la persona decía, o es el Espíritu Santo o es la hermenéutica. O sea, no puedes hacer ese tipo de comparativos. Es el Espíritu Santo que te guía a que analices usando todos este tipo de métodos para que te lleven a Cristo. ¿Captamos? Para que cuando usted vea un mensajito así, pues no nos dejemos guiar también por personas, porque muchas veces estos hermanos, al poner ese tipo de mensajes, promueven que no estudiemos la Biblia. ¿Sí me entiende? O sea, si usted lee o hermenéutica o Espíritu Santo, va a decir, bueno, Espíritu Santo, ¿que no es lo más básico? Espíritu Santo. Sí, pero si no analizo la palabra bajo la perspectiva de una buena exégesis, el Espíritu Santo no me va a revelar nada. Y al rato voy a caer en misticismos, en decir, el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo lo otro, aunque no esté de acuerdo con el nuevo pacto. ¿Captamos? Entonces es muy delicado decir que el Espíritu Santo no nos mueve a que nosotros escudriñemos la palabra. Es muy es complicado decirlo, pues es peligroso. Es peligroso decir eso. O Espíritu Santo hermenéutica, no.
es Espíritu Santo, revélame cómo voy a escudriñar este pasaje. Y el Espíritu Santo te va a decir, bueno, analiza contextualmente las cosas. ¿Me entiende? Si no, nunca vamos a salir de la ignorancia, mi hermano. Y nosotros sabemos que la iglesia pentecostal se mueve por los dones del Espíritu Santo, se mueve porque el Espíritu Santo le dice, hay falsos profetas. Y lo digo, no personas de mala voluntad, o sea, no son malos, son buenos, pero son falsos. Qué impresionante, ¿no? O sea, son personas que aman al Señor, pero dan falsas profecías, para que me entiendan. ¿Captamos? Nadie puede venir a darte una profecía basada en el Antiguo Testamento y decirte que así como la doble porción estuvo sobre Elías, ahora la doble porción va a venir sobre tu vida. O sea, no puede ser. Y que Dios te va a hacer unos milagros y que vas a poner el manto en tal río y se va a abrir el río como Elías y Eliseo. O sea, nadie te puede profetizar al respecto. Sin embargo, hay profetas que te profetizan basados en esos pasajes que sucedieron en el Antiguo Testamento, aunque no es una verdad presente para la realidad, para como vivimos ahorita. O sea, ya nosotros no dependemos de una doble porción de Elías. Nosotros tenemos toda la unción del Santo. ¿Me entendemos? Y nadie va a venir a imponerte manos para que tú recibas la unción. Ya la tenemos, por gracia. La recibimos cuando recibimos al Señor. Ahora, ¿por qué están profetizando basado en el Antiguo Testamento? ¿Por qué profetizan de las sombras como si fuera una realidad? ¿Por qué cree? Porque ignoran el nuevo pacto. ¿Estamos entendiendo? Porque ignoran. Entonces, sin embargo, pues yo no estuve de acuerdo con esa publicación, ¿no? Que la decisión era o el Espíritu Santo o la hermenéutica. ¿Qué decides? Es que no puede, no se contradice. El mismo Espíritu Santo te dice, hijo, si vas a analizar un pasaje, por favor, ve el mensaje a quién iba dirigido. Por ejemplo, el libro de Job, contextualmente hablando. Si no leemos bajo su contexto el libro de Job, mucha gente hoy te está diciendo que Dios da la vida y Dios la quita, hermanos en Cristo. Porque no analizaron el pasaje de Job, el libro de Job, bajo una perspectiva de contextual, bajo la época en que lo escribió Job. Fue un contemporáneo de Abraham. No existían los sacrificios bajo la ley todavía. Él tuvo que realizar los sacrificios de su hijo. 3, creo que en Job capítulo 1 versículo 7 y el 12 dice que Satanás le dijo, andaba rodeando Satanás la tierra y vio a Job, un hombre recto, perfecto y santo, y luego le dijo el Señor a Satanás, a ver, todo lo que tiene Job, hazle lo que quieras a Job, pues como si Dios le hubiera dado permiso para que dañara la vida de Job. Entonces el pasaje no te lo dice así. El contexto general de la Biblia que te dice que el que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14, era Satanás, el diablo, bajo en el Antiguo Testamento, y que Adán le entregó las llaves del reino a Satanás, el diablo. ¿Okay? La autoridad sobre la tierra se le entregó y el Señor Jesús dijo, Juan 8:44, que el que ha sido homicida desde el principio es Satanás, el diablo. Entonces, bajo ese contexto general, histórico de toda la Biblia, podemos entender que jamás el Señor le iba a dar permiso a Satanás para que tocara la vida de Job, sino que había un dominio que tenía Satanás sobre la humanidad por causa de que Adán le entregó la autoridad. Entonces lo que dijo el Señor a Satanás, pues todo lo que tiene Job está en tu mano, es decir, está en tu poder, porque esa autoridad y ese poder se lo entregó a Adán, a Satanás el diablo. Y si Adán se lo entregó a Satanás el diablo, bueno, está en tu poder, pero no toques su vida. ¿Recuerdan que dijo eso? El Señor le dijo a Satanás el diablo. Entonces, si no analizo su contexto de las cosas, voy a ignorar todo esto, para que me entienda. Si no entiendo el nuevo pacto, voy a ignorar las historias del Antiguo Testamento. Si no entiendo ahora el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, cualquier pasaje que yo lea en el Antiguo Testamento voy a creer que Dios lo ocasionó. La muerte de los del diluvio, la muerte de los de Sodoma, la muerte de los de Coré, la muerte de Usa. O sea, no voy a entender esos pasajes y voy a creer que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios destructor,
Dios en el Nuevo Testamento, como lo dijo Juan, Dios es amor. Es un dualismo donde Dios actúa mal en el Antiguo Testamento y ahora actúa como un Dios de amor. Eso no puede existir, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él seguirá siendo, y su esencia es que es bueno y es amor en todos los tiempos. No puede variar Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Y por eso utilizamos estas técnicas que no están en contra de lo que el Espíritu Santo nos impulsa a analizar las Escrituras. Si no las analizamos, vamos a caer en errores garrafales. Y por eso ahí tienen a pentecostales diciendo: es que si Dios me quiere quitar a un hijo, Dios me lo va a quitar porque es un Dios soberano, porque le pidió la vida al hijo de Abraham, que no. Entonces, ¿quién soy yo? O sea, es decir, Abraham es mayor que yo, como para que también no me quite la vida de un hijo. Me lo prestó y él se lo lleva cuando quiera. Imagínense esa ignorancia. Y todo por no analizar los contextos. Entonces no podemos. El Espíritu Santo nos guía a que escudriñemos y analicemos la palabra de Dios. Si no, jamás vamos a llegar a un entendimiento general. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la carta de Santiago? Que es un poquito más grave de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa si no analizo el contexto de la carta de Santiago? Primero, que fue antes de las cartas de Pablo. Segundo, Santiago no conoció la revelación del apóstol Pablo hasta después que escribió su carta. Tercero, Santiago lo escribió a un público judío. Cuarto, Santiago escribió su carta bajo un contexto de ley. Judíos convertidos a Cristo, pero que estaban obligados a guardar la ley. Entonces, por último, Santiago sale que Abraham fue justificado no nada más por la fe, sino por las obras. Y que la fe sin obras es muerta. ¿En qué contexto lo dijo? En un contexto de ley, que ellos no daban frutos conforme a la ley, y si alguien no daba frutos conforme a la ley, no demostraba que era una persona que era salva. Y en lo que se refiere al pensamiento de Santiago, el pensamiento de Santiago puede ser una persona que su fe era muerta porque era un muerto espiritual. Y si no entendemos el contexto histórico en que se escribió la carta, ¿qué cree? Pues la vamos a homologar a la carta de Pablo y vamos a decir que no se contradice en Romanos 4 cuando Pablo dijo que Abraham había sido justificado no por las obras, sino solamente por la fe cuando creyó. Y al rato hacemos una mezcla de pactos diciendo que la fe tiene que llevar obras correspondientes para demostrar que somos salvos. Todo porque no analizamos el contexto de una carta. Imagínense lo grave que es decir o el Espíritu Santo o la hermenéutica. Es muy grave decir eso, no es cualquier cosa, porque le está diciendo a la gente: oye, no, deja que el Espíritu Santo te lo revele. ¿Para qué estudias la palabra? Que el Espíritu Santo te lo revele, ¿no? Y luego te quedas: ¿cómo que no voy a estudiar la palabra? Si ahí vienen las verdades eternas, ahí viene el propósito eterno. ¿Cómo no voy a estudiar la carta a los Efesios? ¿Captamos? Yo sé que a lo mejor no fue la idea del hermano, pero sí metió la patota ahí. Entonces ya, uno nada más por no seguir discutiendo, son hermanos en la fe y hay que amarles, pero no es correcto ese pensamiento. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige a escudriñar, a estudiar, porque queremos ver a Cristo a través de su palabra. ¿Estamos entendiendo? Ahora, el Cristo que ya lo entendemos bajo su palabra, ¿qué cree? Ahora, la manera en que se nos revela Cristo, ahora el que Cristo glorificado y que habita en nosotros, la manera en que Él se expresa a través de nosotros, ahí usted puede, basado en su comunicación con Él diaria, tener direcciones específicas de parte de Él y conocerlo personalmente ahora como un diálogo entre usted y su Padre, como un diálogo entre el Espíritu Santo y usted. No estamos en contra de que usted lo conozca de manera personal, ¿ok? Porque es el objetivo final, llegar a conocerlo de manera personal, de tal manera que nosotros menguemos en el sentido de que no sea nuestra humanidad la que se exprese, sino sea Él el que se exprese a través de nuestra humanidad. Fíjese qué impresionante, ¿no? O sea, ahora tenemos que conocer un poquito más también
al Cristo que fue glorificado y que ahora vino a habitar en nosotros. Y obviamente que eso es basado en las experiencias personales que tenemos con el Espíritu de Cristo. Eso tenemos que vivirlo también. ¿Sí me explico? Pero el Espíritu de Cristo con el cual usted puede orarle todos los días y el cual habita en usted, no le va a dictar algo diferente a lo que viene en las Escrituras, a lo que viene en el Nuevo Pacto, a lo que viene ahora en la obra terminada de Cristo en la cruz. Es decir, el Espíritu de Cristo, cuando usted tiene una, y lo quiere, es que yo te quiero conocer también y hablar contigo y que tú me hables, Señor. Y de repente que usted empieza a decirle, Señor, háblame y dime algo. Y de repente el Señor que le diga, bueno, resulta que sí es cierto que ahí en la cruz del Calvario se consumó todo y fuiste justificado. Sí es cierto que ahí fuiste declarado justo, salvo, por gracia. Pero ¿qué crees? Ahora tienes que hacer obras, porque Santiago lo dice, tienes que hacer obras para conservar tu salvación. Y luego te pones a pensar, espérame, bueno, por lo menos yo lo haría, ¿no? Espíritu Santo, ¿cómo me estás diciendo que porque Santiago lo dijo, que la fe sin obras es muerta, ahora yo tengo que demostrar mi fe para saber si soy salvo o no? Cuando se contradice a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 4 y a lo que Pablo dijo, justificado gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24. Entonces, ahora imagínese que usted escuche esa voz y le diga, no, mira hijo, lo que pasa es que Pablo se equivocó y el que tenía la razón era Santiago. Es más, junta a Santiago con Pablo. Si juntas a Pablo, sí es cierto que la fe fue justificado gratuitamente fuiste justificado gratuitamente por su gracia, declarado justo, salvo, inocente de toda culpa. Pero ¿qué crees? Tienes que leer Santiago también, hijo, porque si lees Santiago te vas a dar cuenta que ahora tienes que hacer muchas obras de la ley, para que con las obras de la ley, más justificado gratuitamente, conserve su salvación. Imagínese que usted le preguntara al Señor y le contestara eso. Entonces, ¿es el Espíritu Santo el que me está revelando eso? En mi comunión diaria, en mi comunicación con Él, ¿es el Espíritu Santo el que me está mostrando ahora que tengo que conservar mi salvación por obras? ¿O qué cree? O puede ser un espíritu de error, engaño. El Espíritu Santo nunca va a contradecirse su palabra, para que usted me entienda. Y si usted analizó su palabra en su contexto y verificó que Santiago es anterior a las cartas de Pablo, pues jamás el Espíritu Santo le va a decir que tiene que hacer obras para ser justificado, jamás. ¿Sí estamos entendiendo lo que le estoy diciendo? Digo, esta aclaración la estoy haciendo porque es importante que entendamos. Es importante que entendamos. No que porque oí una voz, inclusive el apóstol Pablo fue muy drástico. Mire, Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 1. No sé ni por qué me metí este problema, pero solamente es una aclaración. La verdad es que no se trata de dejar mal a nadie, pero sí se trata en entender que no está correcto ese pensamiento, ¿ok? No se trata además no dije ni siquiera el nombre del hermano. Además no sé ni cómo se llama el hermano para empezar. ¿Me entienden? Ni su ministerio tampoco lo menciono, para no caer en ese tipo de jueguitos de este me dijo, el otro me dijo. Solamente es una aclaración para ver que no está correcto ese tipo de expresiones y ese tipo de entendimiento no es correcto, ¿ok? Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito, o sea separado, también significa la palabra anatema, separado de Cristo, para que se me entienda algo así, ¿no? Bueno, pero más que nada acá habla de maldición. Entonces, ¿Pablo se incluyó en esa expresión o no se incluyó? Dígame, ¿se incluyó o no se incluyó? ¿Está incluido Pablo ahí, no? Si Pablo al final de sus días sale con otro rollo diferente a Romanos 3:24, y porque se leyó toda la carta, ¿usted cree que no leyó la carta de Santiago el apóstol Pablo? Sinceramente, ¿usted cree que no la haya leído?
y porque leyó la carta de Santiago. ¿Por qué tenía que haber hecho esta aclaración el apóstol Pablo acerca de los judaizantes que querían que los gálatas volvieran otra vez a guardar la ley de Moisés como si fueran parte del pueblo de Israel, que estaban obligados a guardar la ley? ¿Por qué después de haber recibido a Cristo y creído en el Señor y haber sido justificado gratuitamente, porque ahora que llegaban los judaizantes en Gálatas capítulo 2, les llamó Pablo falsos hermanos? Porque ahora dice Pablo, si yo les enseño a un ángel del cielo, si nosotros como judíos les enseñamos a un ángel del cielo otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, está bajo maldición. Imagínense, Pablo se incluyó. ¿Por qué cree que Pablo se incluyó ahí? ¿Por qué cree? Porque podía haber tenido un problema de sugestión mental más adelante, donde a lo mejor leyó la carta de Santiago y fue sugestionada y les dice ahora no. Romanos 3:24, hermanos, les dije que eran justificados gratuitamente, pero ¿qué creen? Me equivoqué, hermanos. Ahora no, háganle caso a Santiago también y hagan muchas obras para que realmente demuestren que son justificados. Y si no hacen obras, su fe no les cuenta nada más. Esa fe con la cual creyeron al Señor no les cuenta. Tiene que haber fe más obras. Sinceramente, ¿usted cree que las obras del ser humano pueden ganarse lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario en su obra perfecta? No. Entonces, ¿por qué dice Pablo que un ángel del cielo o personas pueden sugestionarlo para que se salga del correcto evangelio, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio del reino, que es el evangelio del nuevo pacto, que es el evangelio de Cristo en nosotros? Si hay algo que lo saque de esto, mi hermano, no es el evangelio de Cristo. ¿Entendemos? Por eso yo sé que muchos hermanos difieren en esto. Muchos dicen, no, Pablo o Santiago, ¿qué elegiría usted? Y otros dicen, no, es que no se contradicen. Sí se contradicen, porque fueron en épocas diferentes, para un público diferente, bajo una perspectiva diferente y bajo un contexto de ley. Todo lo que habló Santiago a comparación de Pablo. En otra época diferente, 10, 11, 12 años después, escribe la carta a los romanos, la carta a los gálatas. Debemos de entender todo esto. Si no entendemos esto, vamos a estar totalmente errando al blanco, errar totalmente. Vamos a salirnos del propósito eterno. Si por gracia fuimos rescatados de las tinieblas gratuitamente, justificados, su justicia nos la regaló gratuitamente. Él tuvo que ir a la cruz por nosotros en ese sentido. Él crucificó el viejo hombre nuestro sin necesidad de nosotros tener que haber ido a la cruz. Qué maravilloso todo esto. Y de repente, no, ahora gánatelo por obras. Gánatelo. Méritos tienes que hacer. Porque Santiago lo dijo, pues no. No es así, mi hermano. No es así. Por obviedad, yo sé que muchos ministros van a decir, no, es que Santiago no se contradice. Junta Santiago con Pablo, Romanos 4 con Santiago capítulo 2, únelos. Es imposible unirlos, imposible. Pero yo sé que muchos los unen y bueno, yo lo respeto, ¿no? Yo voy a respetar cada ministro que me salga ahora que las obras me van a justificar. Bueno, yo lo respeto, pero nunca yo voy a creer eso, para que me entienda, porque la Biblia no lo dice, porque el contexto no lo dice. Por eso le digo, puede haber hasta un ángel venir a hablarle y escuchar usted la voz cuando usted quiere tener una experiencia con el Espíritu Santo, y puede venir esa voz a decirle que ahora tiene que hacer obras y que Pablo ya no, lo que dijo Pablo ya no es verdad. Ahora la pregunta, ¿usted lo va a creer usted? ¿O lo va a analizar en su contexto para ver si es cierto lo que esa voz que usted oyó, para ver si es verdad?
Y no le estoy diciendo que va a empezar a escuchar voces, ni que van a venir voces ahí, no. Lo que le estoy diciendo es que vienen pensamientos. O sea, voces son pensamientos. Está como un hermano allá de Los Mochis, Sinaloa, cristianos, evangélicos, pentecostales, y ya ve que llegan los de esos que llevan sombrilla, y cuando llueve llevan paraguas, y tocando las puertas de dos en dos, ¿sí los ha visto? ¿Ah? Y que llegaron esos dos personajes, estuvieron hablando con ellos y se despidieron. Ya ve que ellos llegan a hablar del reino y de que una nueva ciudad donde van a vivir 144,000 nada más, y nada más eso van a hacer allá, ¿no? En esa ciudad, van a ir a esa ciudad. Y ya al final termina el hermano y le dice: oye, vieja, ¿no estaremos equivocados nosotros? Imagínense. Dios mío. Por eso le digo, debemos de mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que estamos, ese conocimiento nuevo que estamos adquiriendo. Si no, vamos a cerrar, nos salimos del camino, y pues no es bueno, no es, como dijo el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 10, no agradará a nuestra alma eso, no será bueno. Créalo que no traerá buenas consecuencias, pues, en otras palabras. Ok, entonces, la edificación o el diseño bajo lo cual se debe edificar la iglesia. Obviamente, si usted ha escuchado al apóstol Lugar, se va a dar cuenta que cuando se habla de diseño, se habla como cuando un arquitecto hace los planos. Un arquitecto hace los planos. La finalidad principal es que se haga el proyecto, ya sea los ingenieros, porque creo que los ingenieros son los chalanes de los arquitectos, algo así, ¿no? El caso es que el arquitecto hace la obra maestra, ¿no? Del plano, el diseño, sobre el cual va a estar basado el edificio que van a hacer, sea hotel, sea lo que sea, ¿no? Sea un centro de convenciones, etcétera, ¿no? Para poder edificarlo, pues, él tuvo que poner las medidas de profundidad de los cimientos, tuvo que poner el grosor, inclusive hasta de las mismas varillas, de los postes, ¿cómo se llaman? Aparte de los postes, no sé cómo se llaman esos, ¿no? Pero los castillos y todo eso, ¿no? Porque usted se fije que estos están pequeñitos, ¿verdad? Pero si va a un hotel, ¿cómo se llama el hotel que está acá? El Royal no sé qué, pues, se va a dar cuenta que ese murito, pues, ya no tiene nada que ver con ese hotel, ¿no? Son unos muros gruesos. Entonces, de acuerdo a cómo se está edificando el edificio, se van a hacer los planos, el proyecto. La finalidad principal es que el edificio, ¿qué cree? No se caiga. ¿Estamos entendiendo? Entonces, bajo eso dijo el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 3, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Entonces, no quiero que suene, esto que le hablé ahorita, no quiero que suene a crítica, solamente es un análisis, ¿ok? A un concepto errado, para que me entienda. Análisis a un concepto errado, para que usted no caiga en la idea, es que el Espíritu Santo me lo revele. No voy a leer la Biblia, ni la voy a escudriñar, ni la voy a estudiar, ni voy a estudiar los contextos, que el Espíritu Santo me lo revele. Y así muchos, con la idea de que el Espíritu Santo le revele, han caído en herejías, han caído en falsas enseñanzas. Hubo un movimiento por allá en los primeros siglos que se llamó el montanismo. El montanismo es un movimiento que todavía existe en muchas iglesias pentecostales, donde se ven manifestaciones raras diferentes a las del Espíritu Santo, pues. Hermanos se ven aullando como lobos y ladrando como perritos, ¿sí sabía? Y creen que el Espíritu Santo está en ellos y los está impulsando a aullar. ¿En qué momento? Bueno, yo creo en el hablar en lenguas, hablo en lenguas, y creo en todo esto. Creo en el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, creo en los milagros, creo en la manifestación de los 9 dones espirituales, creo en profecía, en ciencia, en sabiduría, palabra de sabiduría. Creo en los dones de poder, fe, milagros y sanidades.
que eran los dones que hablan o revelan lo que viene siendo lenguas, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, creo, en todos los dones, 9 dones espirituales. Sin embargo, ha habido excesos. El montanismo, ¿qué era? Que se fueran más allá en la cuestión mística o espiritual, inclusive que esté fuera de la palabra de Dios, a tal grado que en esas épocas pues hasta aullaban. Había cosas bien raras. A principios de 1900 había un hombre, no recuerdo, en Topeka, por allá, si es en Kansas, no recuerdo, donde la primera vez que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, con ese hombre llegó otro que se llamaba un negrito, que no lo dejaban entrar a las reuniones. Ya ve que en Estados Unidos había mucho racismo. Un negrito, hijo de Dios, que quería recibir el bautismo con el Espíritu Santo, hablar en lengua. Pues entró a no lo dejan entrar, nada más de afuera veía las reuniones de los gringos, aquellos de ojos azules güeros, para que me entienda. Recibían el bautismo con el Espíritu Santo, hablaban en lengua, sabían milagros. Este hombre, William Seymour se llamaba, un negrito que formó la iglesia o la congregación en Azusa, no sé, en la calle Azusa en Los Ángeles, creo por ahí, en Estados Unidos. Recibió el bautismo con el Espíritu Santo William Seymour y se vino acá a la calle Azusa, pero acá en Los Ángeles, no recuerdo por ahí queda, ¿no? Y resulta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y hasta ahí se quedaron ahí en Topeka. Pero él se vino acá a Los Ángeles y había movimientos bien raros. Obviamente había muchos milagros, ¿no? Pero también había personas profetizando cosas que no eran. Y tenía que haber una persona oyendo lo que hablaban para corregir a la persona y decirle: no es el Espíritu Santo, cálmate, Filigonio. ¿Sí sabía? Y cuando llegó este hombre el cual le ministró el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas, para que me entienda, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Se vino y vio todo el relajo que había en Los Ángeles, en la calle Azusa, y fue y corrigió a William Seymour. Y le dijo: William Seymour, lo que está sucediendo en tu congregación aquí en Azusa no es manifestación del Espíritu Santo, hay excesos. Obviamente, como que no hizo mucho caso, y no duró más que 3 años y se desbarató. Prácticamente ellos decían que era el Espíritu Santo que hablaba por boca de ellos. Había alguien que se paraba y daba como un tipo de enseñanza, pero no basado en la Biblia, sino que el Espíritu Santo dice, ¿y qué creen? Nada más duró 3 años. No había un cimiento firme basado en lo que ya estaba escrito, pues, para que usted me entienda. Ahorita hay movimientos, uno en el DF, no voy a mencionar nombres para donde hay hermanos en Cristo que brincan, dan vueltas y aúllan como lobos. ¿Me entiende? O sea, ahora se pregunta usted: ¿realmente será manifestación del Espíritu Santo? ¿Tuvo alguna edificación en Cristo ese que aulló como lobo? ¿O aquel que vomitó los frijoles de la mañana? Porque muchos creen que al sacar los demonios, y lo digo la verdad con todo respeto, suena medio pintoresco, pero bueno, hermanos vomitando para sacar los demonios. Un demonio no necesita salir a través del vómito, échalo fuera, es todo. ¿Me entiende? Por la autoridad que ya tienes en Cristo. O sea, que Cristo se manifiesta a través de ti echando fuera el demonio, pues. No tiene que estar vomitando la persona, no tiene que haber el ministerio de vómito para que haya una persona que esté recogiendo todas las cacerolas y haya necesariamente tiene que haber un lugar donde echen los vómitos. O sea, son congregaciones donde ya preparan un baño específico, o cuando hay eventos, cumpleaños del pastor, ahí mismo preparan los alimentos y ahí mismo echan los vómitos de la gente. Mi hermano, no tiene que haber eso. Caen congregaciones en excesos por la ignorancia. No sé si me estoy dando a entender. Por la ignorancia, ¿de qué cree? De que no escudriñaron en su contexto la palabra de Dios, y el Espíritu Santo no pudo revelarles nada más. Por eso esta serie que estamos dando de Vacas Sagradas es derribar esos argumentos, pero basados en un análisis de la Escritura en su contexto. No que el Espíritu Santo me lo dijo. Ahora, ¿de qué le sirvió a ese hermano que huyó como lobo y dio vueltas en remolino y tumbó a todos los que estaban como cuando a uno ¿cómo se llama?
de ese que avienta una bola y que caen muchos monitos blancos allá, ¿cómo se llama eso? El boliche, pues, caen monitos blancos, ¿no? Como cuando va el boliche, imagínese un hermano dando vuelta ahí en la congregación, tirado y aullando como lobo y tumbando a todos los demás. Y luego dicen que es el Espíritu Santo. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que edificar a la iglesia. ¿De qué le sirvió a ese hermano dar vuelta y aullar como lobo? ¿Se renovó la mente? ¿Se transformó el alma? ¿Cristo fue formado? ¿Está siendo cada día conformado a la imagen? No, solamente fue una experiencia mística, sobrenatural, y no por el Espíritu Santo. Entonces, aunque suene a manera de crítica, pero la conclusión de que quiero llegar es que no nos vamos a dejar guiar por doctrinas X si no están basadas en la palabra. 2, no nos vamos a dejar guiar por una voz o que le llaman voz del Espíritu Santo si contradice a la palabra de Dios. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? O sea, usted no puede decir, es que el Espíritu Santo me lo dijo, pastor, que... Bueno, mejor no lo digo. Es que hay cada caso tan raro, mi hermano, que el Espíritu Santo me dijo X, ¿no? O el predicador que dijo, es que el Espíritu Santo me dijo, hermana, que usted iba a ser mi esposa. ¿Y qué cree? Era casada la hermana. Caso real de un evangelista que llegó a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Caso real. Entonces, es cuando te pones a pensar, bueno, ¿realmente es el Espíritu Santo quien les habla? ¿O están hablando, disvariando sus propios sentidos, creyendo que es la voz de Dios? Está fuerte, yo lo sé, hablar de todo este tipo de cosas está fuerte porque suena crítica, pero la verdad no se trata de crítica. La conclusión final de todo lo que le estuve hablando es que ni un ángel del cielo puede venir a hablarle a usted y se contradiga lo que Pablo dijo en sus cartas, y lo dijo que cuando esas columnas, los que eran antes de él, nada nuevo le habían comunicado, y está hablando de un ángel del cielo, o nosotros, si les hablamos algo diferente a lo que ya les anunciamos como evangelio de Cristo, salvos gratuitamente por su gracia, que cree, dice, sea anatema. Entonces no podemos hablar algo diferente a lo que ya Cristo le reveló a Pablo. No, nada diferente. Ahora una pregunta ya para concluir, yo sé que ya se fue el tiempo. Si Jesús de Nazaret, el Señor, dijo algo a sus discípulos porque lo dijo, y Cristo Jesús le reveló otra cosa al apóstol Pablo, ¿a quién le haría caso? Son fuertes palabras, ¿no? ¿Sí o no es fuerte eso? Pero el Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley. Eso dijo el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús guardaba la ley de Moisés, ¿sabía? Porque iba al templo, iba en Shabbat. ¿Sí sabía o no? Ahora, el Cristo eterno le revelaría a Pablo que teníamos que seguir congregándonos en día séptimo. Muy buena pregunta, ¿no? Por supuesto que no. ¿A quién le haría caso? ¿A Jesús de Nazaret, que iba a reunirse en Shabbat? ¿O al Cristo eterno, que le reveló al apóstol Pablo que todos los días son los días del Señor? Pues que el séptimo es el día del Señor, para que me entienda. En otras palabras, el Señor es Señor de todos los días. Y dijo que había un reposo mejor que el día de reposo, y es el día del Señor. Hebreos capítulo 4. Entonces, sé que se nos fue el tiempo, es tarde, pero póngase de pie, démosle gracias al Señor. Conclusión final nada más. El Espíritu Santo no nos va a revelar nada que nosotros no queramos verlo en la Escritura. Nada nos va a revelar. Y si nos comunica de manera independiente algo nuevo, sí puede hablarle algo nuevo. ¿Usted sí sabía? ¿Sí sabía o no? ¿Sí o no? Filigono, ya deja el Netflix. ¿Qué le digo a usted? ¿Eso viene en la Biblia? No.
Pero le dijo que se edifique más en la palabra y que deje el Netflix. Dios mío. Ya lo dejamos nada más. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de edificación, por tu palabra. Gracias por cada hermano que estuvo conectado, Señor, a través de estos medios. Gracias, Señor, por cada momento que nos da la oportunidad de ser edificados, de ser edificados en tu palabra bajo este diseño glorioso, ese plano que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de entender aún más que tenemos que ser personas que analicemos la palabra para que el Espíritu Santo nos revele aún más acerca de Cristo y podamos ver a Cristo en toda la Biblia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a ese entendimiento, nos guías a que no nos quedamos ignorantes, nos guías a que escudriñemos, estudiemos diligentemente tu palabra, Señor. Pero también te damos gracias por las experiencias personales que podemos tener contigo, donde tú nos hables directamente sobre planes específicos o ideas específicas para seguir colaborando con tu propósito, ideas específicas de lo que a lo mejor tenemos que cambiar. Tú nos hablas, Señor, de manera personalizada. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey, precioso Cristo. Gracias, te honramos y te adoramos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Voy a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Nos despedimos del pastor Federico Lara, Eli, Dianita, la hermana Flor Campos también. Un abrazo para cada uno de ustedes y declaramos para el pastor Federico y su familia en el nombre de Cristo Jesús esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo del Señor que quita toda tristeza en Cristo Jesús. Y nos vemos el próximo domingo 12 al mediodía, transmisiones a las 12 al mediodía, y el otro viernes igual a las 7:50 estamos por acá en Cristo Jesús. Y si cree que le ayudó y fue de edificación, igual lo puede compartir para que otros hermanos sean edificados en Cristo Jesús. Y la persona que no tenga a Cristo puede comenzar para que nazca de nuevo, creyendo en el Señor Jesús y hablando con Él y diciendo: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Te recibo en mi vida, en mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean sanos, sean libres. Cualquier enfermedad de sus cuerpos la echamos fuera y declaramos la vida de Cristo operando también en sus cuerpos mortales para vivificarlos en Cristo Jesús. Despedidos estamos. Gracia y paz.